Bienvenidos y bienvenidas a mi presentación. Mi nombre es Bárbara y en este vídeo voy a presentarles mi infografía. La infografía se titula ¿Qué japonesismos usamos en español? Es decir, ¿qué palabras del japonés se han incorporado a la lengua española? Este tema me resulta interesante porque describe la riqueza de una lengua que está en constante contacto con otros idiomas. En este caso, el objetivo del tema es averiguar qué palabras provienen del japonés. Pero antes de hablar sobre el contenido, me gustaría comentar algunas cosas sobre los aspectos estéticos y la estructura de la infografía. En primer lugar, la herramienta que usé para hacer la infografía es Piktochart. Cuando vamos a la pestaña de infografías en la página de Piktochart, vemos que nos ofrece varias plantillas con las que trabajar, pero en este caso, en lugar de usar una plantilla, decidí empezar desde cero y basarme en un borrador que había hecho. En este borrador había dibujado la estructura y dividido la información del artículo que quería que apareciera en mi infografía. Entonces, como podemos ver, la estructura se puede dividir en dos partes. La parte de arriba, que está ordenada como una serie de pasos, y la segunda mitad en la que se enseñan 6 ilustraciones. Estas ilustraciones son de creación propia, así que no hay problemas por derechos de autor. Ahora, volviendo al tema de la infografía está basada en el artículo de Fernández Mata que se titula Los japonesismos del español actual, que escribió en el 2017. Como el artículo va de Japón y de palabras japonesas, el color que más quería que destacara era el rojo. Pero también usé otros colores, además del blanco y el negro, como el azul y el gris, pero en menor medida para que no resultara muy pesado y confuso y más o menos se respetara la regla de los 3 colores. Como veremos más adelante, cuando hablemos sobre el contenido de la infografía, he intentado usar un lenguaje fácil y resumir bastante la información para que la lectura sea rápida y para que se entienda. Ahora voy a hablarles sobre el contenido de la infografía. Como ya he mencionado antes, la infografía se titula ¿Qué japonesismos usamos en español? En el 2017, Fernández Mata, el autor del artículo, llevó a cabo un estudio. Quería saber cuántos japonesismos existen en la lengua española. Por japonesismo se entiende en lingüística como un préstamo o palabra tomada del japonés que ha sido adaptada a otras lenguas. Con esta ilustración pretendo describir este proceso de palabras que se toman del japonés y se adaptan a otras lenguas como el español, el inglés, el francés, etc. En el gráfico que hay debajo de la ilustración se refleja que el español está formado por un 41% de préstamos y esto significa que de ese 41% hay un porcentaje de préstamos del japonés que el autor pretende listar. En cuanto al resto, el 23% son palabras patrimoniales y el 35% son palabras creadas. Volviendo al estudio de Fernández Mata, para poder hacer una lista de japonesismos, lo que en lingüística se conoce como corpus, el autor utilizó fuentes documentales como 3 artículos, 8 diccionarios españoles y otros listados. En el artículo se mencionan los nombres de todas estas fuentes, pero no me parecía necesaria esta información para la infografía porque podría cargarla demasiado de contenido y me interesaba más bien el resultado de este estudio. Finalmente, la respuesta a la pregunta de ¿qué japonesismos usamos en español? Es un total de 92 japonesismos según este estudio. A modo de ejemplo, he extraído 6 palabras que salen en este corpus. Algunas se usan con bastante frecuencia, como tsunami, origami o soja, y otras se usan menos como katana, ikebana o yakitori. Igualmente, todas son palabras conocidas, solo que una de las clasificaciones que realiza el autor es según su frecuencia de uso. Y en este caso, las 3 de arriba se usan más que las 3 de abajo. Aquí hemos llegado al final de mi presentación. En resumen, se puede decir que de ese 41% de préstamos, solo 92 palabras son del japonés. Es una cifra bastante pequeña en comparación con los anglicismos y galicismos, pero puede ir en aumento, ya que cada vez hay más interés por Japón y su cultura. Espero que les haya resultado interesante el tema tanto como a mí, y si quieren investigar por su cuenta sobre japonesismos, les voy a dejar el enlace de donde he sacado el artículo. También hay otros artículos sobre japonés por si los quieren ver. Un saludo a todos.